En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a este video número 3 de la serie El Papa y el Antipapa, la Iglesia y la Antiglesia, Cristo y el Anticristo. Les pido encarecidamente que si todavía no han visto los videos 1 y 2 de esta serie, que los vean en orden antes de ver este, pues es muy importante ir en orden. Se van a hablar cosas importantes y se van a hablar cosas que que necesitan mucha atención. Es decir, que es fácil malentender, malinterpretar, porque es mucha la confusión que existe. Y si tal vez ven uno de estos videos no en orden, pues tal vez lleguen a una conclusión equivocada. Pero si ven todos los videos y escuchan todos los videos desde el principio, pues incluso si no están de acuerdo con lo que digo, pues al menos tendrán claro en qué es lo que no están de acuerdo. O tal vez al enterarse de todo, pues sí estén de acuerdo. En fin, sí estén de acuerdo. Pues es lo que les invito, a que vayan en orden. En los videos anteriores, he mencionado que son 3 cosas importantísimas que el vicario de Cristo es vicario. Es vicario como piedra, es vicario como pastor y es vicario del Rey. Hemos hablado sobre piedra, qué significa eso de ser kefa, piedra, cómo un verdadero papa es piedra vicaria de la piedra angular. Y en el segundo video vimos cómo el vicario de Cristo es pastor. Voy a tomarlo desde ahí para terminar de cubrir esto de qué quiere decir o en qué consiste o cómo Dios ha querido que su vicario sea pastor. Se terminó el video segundo, leyendo la cita del libro del Éxodo, capítulo 18, versículos del 13 al 27, donde Moisés está atendiendo al pueblo, el pueblo que quería saber la voluntad de Dios, las leyes de Dios, los mandamientos de Dios. El pueblo quería saber qué creer y qué hacer. Aquí en el versículo 20 del capítulo 18 del Éxodo dice aquí, le está hablando el suegro de Moisés a Moisés: enseña al pueblo los decretos y las leyes, y dales a conocer el camino que deben seguir y las obras que deben realizar. Eso, queridos hermanos, es esencial. ¿Qué debemos creer y qué debemos hacer? Porque si no creo en toda la verdad que Dios revela, pues no me salvo, soy un hereje, no tengo la fe completa y verdadera. Si creo, pero no hago lo que tengo que hacer, si no vivo una vida moral, una vida santa como quiere el Señor que la viva, pues tampoco me voy a salvar.
Nuestro Señor lo pone, como siempre, mejor que nadie, porque Él es el Maestro. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16. Y les dijo, este es Jesús el que está hablando, y les dijo: id al mundo entero y predicad el Evangelio a todo lo creado. El que crea y sea bautizado será salvado, pero el que no crea será condenado. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe no es una fe en el vacío, es la fe en el Evangelio. Debo creer que Jesucristo hizo lo que hizo y debo creer en todo lo que Él dijo. Dice aquí: id al mundo entero y predicad el Evangelio a todo lo creado. El Evangelio entero ha de ser predicado y tú y yo debemos creer en ese Evangelio si nos vamos a salvar. Si no creemos, pues no nos salvamos. La fe es esencial. El que crea y sea bautizado será salvado, pero el que no crea será condenado. Otra cita, San Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Se presupone que estos que le digan a Jesucristo Señor tienen fe, porque como dice la palabra de Dios, nadie puede decir que Jesucristo es Señor si no está movido por el Espíritu Santo. Así que quien diga que Jesucristo es Señor tiene fe. Sin embargo, la fe sola no es suficiente. Dice aquí: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sí debo creer y sí debo hacer. Debo tener fe y debo tener obras. Si me falta una, pues no me puedo salvar. ¿Y por qué estoy hablando de esto aquí en esta serie? Bueno, porque el vicario de Cristo, una de las cosas que está llamado a ser, una de las cosas que el vicario de Cristo es pastor vicario. Pastor de las ovejas de Cristo. Pastor cuya meta, cuyo propósito, cuya misión es llevar a las ovejas de Cristo al cielo. Y para que las ovejas de Cristo lleguen al cielo, tienen que creer toda la verdad que el Señor ha revelado y deben hacer, deben vivir su vida de la manera que Dios quiere que la vivan. Porque si creo y no vivo de acuerdo a la voluntad de Dios, no me salvo. Si vivo una vida ascética pero no tengo fe, tampoco me salvo. Son necesarias ambas. Y puesto que la misión del vicario de Cristo como pastor vicario es guiar a las almas al cielo, es esencial. Es muchísimo más que muy importante, es esencial que la enseñanza del vicario de Cristo sea infalible. Pensemos un momento. Si Dios Todopoderoso ha querido que tu salvación y la mía
dependa de que creamos la verdad y nos va a juzgar por ello, el que no crea será condenado. Si es esencial que yo crea en la verdad, el Señor Todopoderoso y Misericordioso ha querido asegurarse, ha querido proveer a su pueblo, a sus ovejas, con un método con el que podamos tener acceso a la verdad entera de una manera infalible. Consideremos esto. Si fuese posible que un vicario de Cristo, un vicario del buen pastor, enseñara mentira, y puesto que el Señor ha condicionado nuestra salvación a aceptar la predicación del Evangelio que nos da la Iglesia, entonces el Señor estuviese, si ese fuese el caso, condicionando nuestra salvación a aceptar mentira, o que da igual, aceptar la verdad o la mentira, da igual. Después que tú creas lo que te enseña la Iglesia, sea verdad o sea mentira, te salvas. Pero eso es un disparate, eso no puede ser, porque Jesucristo es la verdad. Dios es la verdad infinita. Así que Él no va a poner como condición de llegar al cielo el requisito de que yo acepte las cosas que tengan mentira, de que yo acepte algo que no sea verdad. Eso es imposible, porque Dios ni se engaña, ni puede engañarse, ni nos puede engañar, porque es la verdad infinita. De manera que sigue aquí que si el Señor ha querido que tú y yo nos salvemos, si creemos lo que nos predica Kefa y los apóstoles y los obispos en comunión con él, pues quiere decir que el Señor ha protegido a Kefa y a los obispos en comunión con él para que cuando enseñen a las ovejas de Cristo no puedan equivocarse. Ojo, en lo que importa, en la fe y en la moral. Recuerden que para salvarnos tengo que creer lo que Dios enseña y tengo que vivir haciendo la voluntad de Dios. Creer y obrar. Fe y obras. Fe y moral. Porque la moral es la manera en que yo vivo mi vida. La vivo de acuerdo o no a la voluntad de Dios. Pues, resumiendo, si el Señor quiere que tú y yo nos salvemos y ha puesto como requisito que debemos creer todo lo que nos enseña la Santa Madre Iglesia, quiere decir que Él ha dotado a la Iglesia con el don de la infalibilidad. Porque el Señor no puede exigirnos creer en la falsedad como requisito para llegar al cielo. Así que ese don de la infalibilidad, el Señor se lo otorgó primero a Pedro, Kefa, luego lo extendió a los obispos en comunión con él, y lo hizo en las dos cosas que importan: la fe, que debo creer, y la moral, que debo hacer. Vimos en el video pasado la estructura de la iglesia hebrea, cómo es Moisés era la persona, el pastor de las ovejas de Dios, que las apacentaba a cada una de ellas, y todo el pueblo iba donde Moisés a conocer las leyes, los decretos de Dios
el camino que deben seguir, las obras que deben realizar, como leímos en el versículo 20 de Éxodo 18. Pero entonces, el suegro de Moisés le dijo: te voy a decir algo y que Dios esté contigo. Haz esto, haz un grupo, escoge hombres capaces y encárgalos en grupos, depende a su capacidad. Un hombre con más capacidad, grupos más grandes; otro con menos capacidad, grupos más pequeños. Y que ellos resuelvan los asuntos, que ellos enseñen, que ellos atiendan al pueblo, y lo que sea más difícil, lo que tengan duda, que te lo traigan a ti. Igual, hermanos, igual en la Iglesia Católica. Porque fue a Simón, hijo de Jonás, hijo de Juan, al único que el Señor le dijo: tú eres Kefa, y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. San Mateo capítulo 16, versículos del 16 al 18. Pues bien, así como Moisés era el pastor de las ovejas de Dios y tuvo personas, hombres que le ayudaban, pues también Kefa. Vemos en Evangelio según San Mateo que el Señor le dice a Kefa: lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y más adelante, en el Evangelio de San Mateo también, pero en este caso el capítulo 19, versículo 19, creo que es, y disculpen, voy a buscar esto, que esta no la tenía. Mateo 19. Es que le quiero dar la cita exacta. Mateo capítulo 19, perdónenme. Bueno, perdonen, no quiero extenderme más, pero Mateo 16, 18, el Señor le dice a Pedro solamente: lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates quedará desatado en el cielo. Unos versículos más tarde, que no tengo la cita aquí, perdonen, pero ya la pondré en la descripción. Y si no la pongo, díganmelo si no la he puesto, porque a veces pues se me olvida. El Señor le da ese mismo poder al resto de los apóstoles. Lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Esa parte que Kefa tiene, ese poder de atar y desatar, le fue compartido al resto de los apóstoles. Entiéndase, lo que están en comunión con él. No es que ellos puedan ir y fundar una iglesia por su cuenta, aparte y separadamente. Lo que vemos entonces en la iglesia hebrea, vemos en la iglesia católica. Y otra cosa importante, el Señor, esta misión de Moisés, que está atendiendo al pueblo, leemos en el libro de Números que eso se hace a través del Espíritu Santo. El libro de los Números, capítulo 11,
versículos 16 al 17. El Señor dijo a Moisés: reúneme 70 hombres entre los ancianos de Israel, que sepas que son ancianos y responsables del pueblo. Llévalos a la tienda de la reunión y que estén allí contigo. Bajaré y hablaré allí contigo. Tomaré del espíritu que hay sobre ti y lo infundiré sobre ellos, para que lleven contigo la carga del pueblo y no la tengas que llevar tú solo. Moisés tenía sus ayudantes. Moisés podía hacer lo que podía hacer porque el Espíritu de Dios estaba con él. Y ese mismo Espíritu de Dios el Señor se lo dio a aquellos que estaban ayudando a Moisés, como en Pentecostés. Vino el Espíritu Santo sobre Kefa y sobre el resto de los apóstoles. Hay otra cita también del libro de los Números, capítulo 11, versículos 24 al 26. Moisés salió y transmitió al pueblo las palabras del Señor. Reunió a 70 hombres de entre los ancianos del pueblo y los colocó de pie alrededor de la tienda. Descendió el Señor a los 70 ancianos. Descendió el Señor en la nube y habló con él. Tomó del espíritu que había sobre Moisés y lo infundió sobre cada uno de los 70 ancianos. Y cuando el espíritu reposó sobre ellos, se pusieron a profetizar. ¿Les recuerda algo eso? Pentecostés. Porque no es un espíritu en el Antiguo Testamento y otro espíritu en el Nuevo. Dios es uno. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob es el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo que actúa en el Antiguo Testamento es el que actúa en el Nuevo, que no se le conoce. En el Antiguo Testamento no se le conocía al Espíritu Santo como la tercera persona, pero sí se conocía más de lo que a primera vista se puede apreciar. Pero en fin, ya eso en otros videos. Lo importante aquí es que cuando el Señor le dio la misión a Kefa de ser pastor, y cuando a los demás apóstoles en unión con él también le dio la misión de atar y desatar, pues le dio el Espíritu Santo que los protege. Por eso la iglesia no puede enseñar error. Ahora bien, esa realidad de que el Señor le ha dado a su iglesia el don de la infalibilidad en Kefa y en los demás apóstoles es un dogma de fe. Está definido en el Concilio Vaticano I. De todos los dogmas de la Iglesia, el único que puede ser observado por medios naturales es ese mismo, precisamente, el don de la infalibilidad papal. Por ejemplo, yo con mis ojos, yo no puedo ver la transubstanciación. Es dogma de fe y lo sé por la fe. Pero por razones, por medios naturales, yo no puedo saber que el pan consagrado es el cuerpo. No puedo percibir con mis sentidos, no puedo percibir de una manera natural la presencia real. Aunque sí existe la presencia real en ese pedazo de pan que ha sido consagrado, que ya no es pan, sino el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor, pero lo veo por la fe, no lo puedo ver por medios naturales. A eso es a lo que me refiero, que los dogmas no se pueden percibir con medios naturales, excepto el dogma de la infalibilidad papal.
Precisamente porque es tan importante saber qué debo creer y qué debo hacer, el Señor lo hizo súper fácil. Les dejo esta asignación para quien quiera hacerla. ¿A qué me refiero que podemos verlo con medios naturales? Si estudiamos, si averiguamos, si observamos las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia Católica por 2000 años en materias de fe y de moral, nos damos cuenta que no han cambiado. Y ojo, estoy hablando hasta el Papa Benedicto XVI. Después del Papa Benedicto XVI ha habido unos cambios que veremos en otros videos, pero hasta el Papa Benedicto XVI, la enseñanza de fe de la Iglesia, la enseñanza de moral de la Iglesia jamás ha cambiado. Dirán, pero ¿cómo es posible si tenemos credos chiquitos al principio y tenemos credos grandotes al final? Sí, por ejemplo, hay cambios que son normales y que no son contradictorios. Digamos que yo les digo a ustedes, yo compré un terreno en la calle Villa de Ponce, Puerto Rico. Compré un terreno en la calle Villa de Ponce, Puerto Rico. Más adelante les digo, en ese terreno hay 12 pinos. Es más información, pero no es contradictoria. Les estoy diciendo lo que hay en ese terreno. Más adelante les digo, bueno, pues me puse a excavar y encontré agua, porque en ese terreno hay agua subterránea y tengo un pozo ahora. Pues muy bien, eso no es contradictorio. Eso es más información de la que ya se ha dado. Ahora que venga un día yo y diga, bueno, pues ese terreno que yo compré en el Madrigal de Ponce, espérate, ¿pero que no lo habías comprado en la calle Villa? No puedes tener el mismo terreno en la calle Villa y en el Madrigal. Eso es contradictorio. No es el mejor ejemplo, pero lo que quiero compartir aquí es que hay cambios que no son contradictorios, sino que ayudan a una profundización de lo que ya existe. Y hay cambios contradictorios. Lo que jamás ha habido en ningún magisterio de ningún papa de la Iglesia Católica ha sido una contradicción ni en la fe ni en la moral. ¿Ha habido cambios? Sí. Hay un solo Dios, verdad fundamental. La Iglesia ha definido que en ese único Dios hay 3 personas. Es un cambio para profundizar. Sí, la Iglesia jamás ha cambiado la enseñanza de que existe un solo Dios todopoderoso, pero ha aclarado que dentro de ese Dios, o que ese único Dios, existe en 3 personas diferentes. A diferencia de, pues qué sé yo, el panteísmo que enseña que todo es Dios, o el politeísmo que enseña que hay muchos dioses. Y no. La Iglesia jamás se ha contradecido, y por Iglesia digo, el Papa y los obispos en unión con él. Jamás ha habido contradicción. Ha habido cambios para profundizar, y ha habido cambios en materias que no son ni de fe ni de moral. Materias que son de costumbres, materias que son de tradiciones, materias que no son esencial. Por ejemplo, ¿por qué la liturgia se celebra hoy en un idioma que no es el arameo? La primera misa se celebró en arameo. Hoy en día no se celebran misas en arameo a menos que estés en Israel. Incluso en Israel no en todos los lugares se celebra en arameo. Ah, pues eso es un cambio. Sí, pero es un cambio, no es un cambio ni de fe ni de moral. Es un cambio, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? ¿Fe, moral o costumbres? No, fe, moral
Es un cambio de disciplina. Es un cambio de disciplina, un cambio a una cosa que no es esencial. La liturgia se puede decir en un idioma o en otro. Cambiar la liturgia, no el idioma de la liturgia, sino la liturgia, cambiar lo esencial. Una liturgia que no tenga consagración, pues ya no es liturgia, ya eso sería un cambio esencial. Pero bueno, fe, moral y disciplina. La disciplina cambia. Por ejemplo, había un tiempo en que durante toda la Cuaresma no podíamos comer carne. La Iglesia mandaba eso. Ahora nos manda y obliga a que los viernes de Cuaresma no se coman carne. Ha habido un cambio, sí, pero es un cambio disciplinario, de disciplina, un cambio en algo que no es esencial, no es ni materia de fe ni de moral. La materia de moral tiene que ver con los mandamientos, lo que es pecado y lo que no es pecado. Claro, algunas costumbres, lo que siempre es pecado es desobedecer a la Iglesia. Si la Iglesia me obliga hoy, el día de hoy, a ayunar por 40 días y yo desobedezco, cometo pecado. No porque el ayuno o el no ayuno sea pecado, sino porque la obediencia a la Iglesia es esencial. Por ejemplo, cuando en el Antiguo Testamento se prohibía comer puerco. Los que comían cerdo en el Antiguo Testamento pecaban. No porque había algo malo con el cerdo, es porque Dios se había dicho no lo hagas y hay que obedecer. Pero eso no era cuestión ni de fe ni de moral, era cuestión de disciplina. Por eso en la Iglesia Católica esa disciplina cambió. Se puede comer puerco, se puede comer tocineta, todas esas cosas, porque la Iglesia ahora lo ha permitido. Es cuestión de disciplina, ni de fe ni de moral. Esos cambios sí los ha habido. De fe, jamás. De moral, tampoco. De disciplina, sí, porque la disciplina no es esencial. Es esencial obedecer la disciplina, sí, pero la materia de la disciplina no. Esa puede cambiar. Y ha cambiado. Eso lo veremos en el próximo video, si Dios quiere, donde ese atar y desatar, ese poder de legislar, ese poder de hacer leyes para las ovejas de Cristo, pues poder que tiene el Papa y los obispos en unión con él, pues esas cosas de disciplina pueden cambiar. La fe y la moral, jamás. Si el adulterio fue pecado en el Antiguo Testamento, lo es en el Nuevo, lo es a principio de la Iglesia, lo es hoy. Eso no ha cambiado ni cambiará. Pero bueno, ya iremos más. Espero en el próximo video, si Dios quiere, explicar un poquito más la diferencia de estas tres cosas: fe, moral y disciplina, donde la fe no cambia y la Iglesia enseña la fe infaliblemente. La moral tampoco, la Iglesia enseña la moral infaliblemente. Y la disciplina puede cambiar. Hoy se dice la liturgia de esta manera, mañana de otra. Un idioma, el otro. La primera liturgia estaban todos en el suelo. Se recostaron para la última cena. Hoy en día, pues no, que yo sepa, no hay ninguna liturgia que tenga en las rúbricas que uno la pueda celebrar recostado en el piso. Es algo diferente, pero como es de disciplina, no afecta a lo esencial del santo sacrificio de la misa. Aunque nosotros vayamos a la liturgia de pie y el Señor y los apóstoles hubiesen estado recostados, pues no es que sea una diferencia esencial. En fin, si Dios quiere, el próximo video veremos un poquito más qué sí cambia y qué no cambia, qué está protegido. Y les decía, y con esto termino, que al ver la historia de la Iglesia, la fe, cualquier dogma de fe que la Iglesia enseña hoy en día, lo ha enseñado siempre, incluso antes de que haya sido definido como dogma, y eso no ha cambiado. Creemos en la Santísima Trinidad hoy y hace 2000 años. En la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía hoy y hace 2000 años. En la perpetua virginidad de la Santísima Virgen hoy y hace 2000 años. Materias de fe y de moral no cambian.
la disciplina puede cambiar. En fin, pues ya casi estamos llegando. Es importante saber estas cositas porque cuando nos llegue el momento de identificar un antipapa, de identificar la antiiglesia, de identificar al anticristo, pues es importante tener este conocimiento de la iglesia antes de aventurarnos a ver lo que es antiiglesia. Todo lo que sea obra del diablo lo veremos, pero primero tenemos que ver cuál es la obra de Dios. Y para así poder identificar, esto no es de Dios. En fin, bueno, pido de todo corazón que todos ustedes estén en la gracia de Dios y que si no están en la gracia de Dios, que lo estén, y que si están en la gracia de Dios, que perseveren en ella. Y pidámosle al Señor que venga pronto. Marránata, Marránata, Marránata. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.